Vamos a hacer clases teóricas cortitas, no vamos a tener 3 horas de teoría porque me parece que no tiene sentido. Vamos a hacer algunos trabajos prácticos, ¿sí? Todo a través de las plataformas. Vamos a ver distinta bibliografía que vamos a ir subiendo a la plataforma, ¿sí? También pueden usar las mismas presentaciones que nosotros damos. Vamos a rendir la materia por parciales, ¿sí? Vamos a hacer 2 parciales. Vamos a usar los parciales y los trabajos prácticos como métodos de evaluación para aprobar la asignatura. Voy a dejar por acá abajo en el chat mi teléfono, porque siempre me consultan y demás, y no tengo problema que me manden WhatsApp, así que ahí está mi teléfono, para quien lo necesite. Si no, obviamente están los canales formales, pero son un poco... quizás tardo unos días en contestarlos porque no me llegan al mail, entonces puedo tardar un poco en contestar, entonces por eso les dejo mi teléfono, que quizás es más fácil. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario durante las clases, lo que se les ocurra, lo que quieran aportar, tirar como ejemplo. Dicen, yo trabajo y a mí me pasó eso, yo estuve en una empresa laburando y me pasó ese caso y demás, que quieran interrumpir, lo hacen, interrumpen, ¿sí? No tengo inconvenientes en eso. ¿Alguna consulta, pregunta que quieran saber? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mariel. ¿Los parciales son presenciales? Buena pregunta. En principio no. En principio no, porque lo estábamos definiendo con el otro profe, pero en principio no. Quizás más adelante pueda responder con más seguridad. Ok. ¿Alguna otra consulta? Nada, estamos bien. Profe, Hola, quería Melanie, saber ¿cómo si estás? todo bien, si se promociona. Sí, sí y no. Es un tema que estamos definiendo también con el otro profe porque estamos armando el proyecto. Así que calculo que tenemos esta semana para definirlo, para cerrarlo. Así que la próxima clase les puedo decir si se promociona o no. En su momento promocionamos, pero después con el otro profe como que había finales, así que no lo sé. En principio, desde mi lado, sí, se va a promocionar, pero les voy a dar la respuesta también 100%, con 100% de seguridad la próxima clase, hasta que definamos el proyecto con el otro profe. Pero 90% que sí. Para promocionar serían los 2 parciales, más de 7 en los 2 parciales, ¿sí? Como las otras materias que ustedes han tenido la promoción. Asistencia, bien. Tema que me faltaba. Voy a hacer, no voy a tomar preguntando uno por uno, sino que voy a ir haciendo capturas del momento en que están y voy a ir bajando el contenido de quienes están presentes, así con eso voy haciendo la asistencia de la asignatura, ¿sí? Quien no pueda estar en alguna clase, no hay problema, no vamos a ser tan estrictos en esa situación. Los exámenes van a ser, si son virtuales, van a ser asincrónicos, quiere decir que los tienen 24 horas para hacerlo, o sea, pueden ingresar cuando quieran dentro de esas 24 horas, así que no habría problema, podemos emitir certificados de examen, así que eso lo manejamos. Bien, no sé si me estoy olvidando de algo, ¿no? Cualquier cosa que me acuerdo después vuelvo sobre el tema, pero por ahora
Estamos. Vamos a empezar. Profe, Sí, los temas que vamos a ver. sí. Hola, ¿qué tal? Perdón, mi Hola. nene. Me decías de los temas. ¿Me querías preguntar algo, Natalia? Sí, los temas que vamos a ver en el recorrido de la cursada. Bien, vamos a ver. Ahora justo en la primera clase, ahora vamos a tocar un poquito de todos los temas que vamos a recorrer. ¿Sí? Así que ahora empezamos y los vemos. Profe, Bien. ¿no son los contenidos que están ahí en el EBEA, que hay un par de archivos en PDF? Hay un par de archivos, sí, son esos más algún otro que podamos agregar. No sé si están todos, tengo que revisar porque esos creo que están, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que faltan uno o dos, que nosotros ya lo dejamos de entrada porque quizás los cambie, pero con esto más o menos faltaría, sí, faltan uno o dos temitas, pero estamos. ¿Sí? Pero sí, son esos temas más algún otro que agreguemos. En la plataforma nosotros estamos abajo de todo, ¿sí? Cuando ingresan es la comisión 644, ¿sí? Ingresan ahí, hacen clic ahí en la comisión 644 y ahí van a aparecer nuestros temas. En esa parte que aparecen tenemos una que dice una carpetita que dice clases, presentaciones y videos. Ahí vamos a subir, tenemos las presentaciones y puede que haya algún otro material que vamos a ir subiendo a medida que avancemos. Hay un foro de consultas, si lo quieren usar, está el link de acceso y a medida que vayamos avanzando los trabajos prácticos los vamos a ir cargando ahí. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Las Yamila. clases van a empezar a las 18? Bien, eso iba a preguntar, porque generalmente me pasa que hay gente que trabaja y llega un poquito más tarde. Yo no tengo problema en que las clases empiecen 18:30, mientras todos estén y todas estén de acuerdo con eso, lo podemos hacer. Lo que no quiero es decir a las 18 y hacer esperar media hora acá en la sala, como suele pasar, o decir 18:30 y arrancamos 18:30. Por favor, eso sí, si varios tienen inconvenientes en empezar a las 18, no hay problema, y si los demás están de acuerdo, corremos media horita el inicio, así que, pero me lo dicen, si quieren lo charlamos ahora, si quieren me lo dicen después y vemos cómo lo vamos a desarrollar. No sé si alguien tiene Sí, a inconvenientes con el mí en lo horario. personal es 18:30 es mejor. Bien, Y durante toda la carrera, que fue las partes que fueron virtuales, generalmente arrancamos en ese horario. Pero bueno, bien, obviamente, bien. según Sí, lo que digan los compañeros también. yo las que he empezado a las 18 generalmente las cambio por eso, para que quien trabaja tenga tiempo para llegar en ese horario. Sí, sí, yo pregunto también por lo mismo. Por eso. Bien. Para que nada, para que 18:30. se quede fijo y seguro, por eso. Bien, ahí en el chat están poniendo también que les vienen bien 18:30. Si les parece, ya dejamos 18:30, lo pongo en la plataforma, 18:30 el horario, Sí, no hay problema. y empezamos 18:30 la partida de la próxima, ¿sí? Bien, veo que la mayoría está de acuerdo con eso, así que listo. 18:30 es el horario para la próxima. No hay problema con eso. Las clases van a ser cortas, no vamos a ser más de 1 hora y media, 1 hora y media, porque si no, uno ya lo virtual, charlando yo entre nosotros, más de ese tiempo es como un poco cansador, más cuando uno a esta hora del día ya viene con otra cabeza. Bien. Profe, Sí, hola. Lorena. Una pregunta. En Neve está la carpeta esa de los apuntes que usted dijo Sí. recién, y después hay otro apartado que dice bibliografía. ¿Eso también nos corresponde a nosotros o quedó ahí? No, eso debe ser de la otra cursada. No, pero Arriba creo de que todo. compartimos. A ver, arriba de todo. Sí, no, eso compartimos. La bibliografía sí, es la misma que usamos acá. Ahí hay un montón de libros ahí. Están Sí. los 4 tomos de Mondelo,
que vamos a tomar algunas cositas de cada uno. Hay un libro que es el de Cruz y hay otros más. Bueno, hay un par de libros ahí que están buenos. Bastantes cosas nosotros fuimos tomando de ahí para armar las clases. Hay otros libros que creo que no están acá, por lo que estoy viendo no están acá, que yo usé, que después los voy a subir, pero todos sirven, digamos. Son todos libros que no al 100%, o sea que no vamos a necesitar 100% de todos los libros, pero sí partes fueron sacadas de esos libros. Y es la bibliografía para ambas comisiones. Ok, gracias. De nada. Bueno, voy a pasar a presentar, así vamos charlando. Hoy vamos a ver un poquito de qué va esto de la ergonomía, ¿sí? Y de los temas que vamos a tocar y a charlar durante toda la cursada. Profe, Sí, consulta, ¿graba la clase? no puedo, no, a partir de hace un año que eliminaron esa opción. A ver, no, sí, la eliminaron directamente. Antes grababa las clases y las subía, pero eliminaron esa opción, no la puedo grabar. Así que esa la debo. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Ahora cuando estoy presentando yo no veo el chat ni nada, así que por favor, si alguien ve que alguien escribe que no puede hablar, me cortan y me dicen, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué va esto de la ergonomía, ¿sí? Si empezamos a ir hacia atrás, ¿sí? La ergonomía empieza desde hace muchos años. O sea, la ergonomía, como vemos hoy, de la palabra ergonomía es reciente, ¿sí? O sea, viene de la Segunda Guerra, más o menos, por ahí. Primera Guerra, Segunda Guerra. Primera Guerra empiezan a aparecer las primeras aplicaciones. Después de la Segunda Guerra se transforma, como muchas cosas, en una herramienta productiva, en una herramienta que las industrias y las corporaciones adquieren para mejorar su nivel de vida, su productividad, para producir más, digamos, ¿no? Lo ven desde ese lado. Pero nosotros empezamos a ir hacia atrás, vamos a ir un poquito hacia atrás y ver desde dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos estudiar ergonomía? El hombre como raza, ¿no? El hombre, el ser humano, empieza a ser un ser social, empieza a andar solo, empieza a cazar, vienen todas las edades, edad de piedra, de fuego, viene allá atrás y el hombre usaba herramientas para sobrevivir, ¿sí? El hombre tiene esa capacidad de el pulgar y demás, que le permite utilizar utensilios, utilizar extensiones de su cuerpo para obtener ventajas sobre otras especies, lo cual le permitieron ir sobreviviendo y avanzando en el tiempo, ¿no? Y mejorando algunos aspectos, ¿sí? A medida que iba avanzando, iba mejorando otros aspectos a través del cerebro y de otras características que es lo que nos diferencian de otras razas, donde aparece la conducta social, ¿sí? Empezamos a vivir en sociedades y a medida que vivimos en sociedades nos organizamos, ¿sí? Empezamos a tener una organización de las sociedades. Entonces, el hombre o la población se empieza a asociar, se empieza a juntar, empiezan a haber diferentes escalas, puestos y demás, y en todo eso empieza a surgir lo que hoy ya de alguna manera empezamos a ver como mejoras de vida, ¿sí? El hombre empieza a tener mejores formas de vivir, mejores características, condiciones y demás, con viviendas, agua, ¿sí? Y demás ventajas que puede ir creando la sociedad humana a medida que fue avanzando el tiempo, ¿no? La ergonomía surge allá por fines del siglo XIX, tímidamente, donde empiezan a aparecer grandes industrias, ¿sí? Finales del siglo XIX, en el año 1890 más o menos, hubo una década en donde se crearon enormes cantidades de industrias en Estados Unidos, sobre todo, en donde explota esto de la línea de producción, de la producción en masa, una cosa masiva, ¿sí? En los primeros años, 1890, 1900, 1910, grandes compañías como Coca-Cola, Pepsi, General Electric, General Motors, Ford y demás, fueron creándose
Y se crearon de una manera un poco revoltosa, ¿no? Donde o sea, la mano de obra, el ser humano era tratado como un objeto casi desechable, ¿sí? La persona, la mano de obra, diferente a lo que vemos hoy, se contrataba y cuanto más barato se le podía pagar mejor, y cuanto más tiempo trabajaba mejor, y no importaban esas condiciones de trabajo, ¿sí? Se ponía una persona al lado de la otra en líneas de producción. Si vieron la película Tiempos Modernos de Chaplin, hay una gran crítica a eso, una película muda de principio de siglo, donde se critica con humor, con el típico humor de esa película, se critica mucho a esas líneas de producción, a esa contratación masiva de personal, en donde se lo desechaba cuando la persona tenía dolencias y demás, problemas de salud, directamente se lo desechaba y se contrataba a otro, porque esa era la idea productiva de ese momento, y así es como las empresas creían que les iba mejor, y de hecho así funcionaba en ese momento. Les iba mejor a quienes menos pagaban. Entonces, de esa manera empieza a generarse eso. A partir de ahí aparecen algunos estudios, algunos raros estudios, donde empiezan a analizar qué es lo que pasaba con la ergonomía. ¿Sí? Empiezan a decir, por ejemplo, hubo un estudio que en esa época las máquinas, muchas máquinas ya de vapor, ¿sí? con carbón se encendían esas calderas y generaban vapor para la industria, ¿no? Vieron en Titanic que en la película, cuando iban abajo de la zona donde se movía el motor, estaban con las palas echándole carbón al fuego para que se genere más fuego, más fuego. Bueno, de esa manera era la forma de mover las grandes máquinas. En la industria eso era igual, o sea, eso era dentro de un barco en una película, pero en la industria pasaba en casi todas, ¿sí? Si alguien vio la serie de Peaky Blinders, también se ve que constantemente por las calles se ven esos fuegos, ¿sí? El carbón y demás. Entonces era algo normal que había en todas las industrias, pues las industrias se movían con eso, no había electricidad como se conoce hoy para mover un motor, ¿sí? Entonces lo que vieron, por ejemplo, era que mejorando algunas herramientas, por ejemplo la pala, y mejorando el ancho de la pala, la liviandad de la pala y el largo del mango de la pala, una persona podía palear muchísimo más carbón solo por mejorarle la herramienta, ¿sí? Entonces, esos fueron los primeros aspectos de ergonomía que empezaron a surgir allá por principios del siglo XX. Decíamos, si nosotros al operario le mejoramos la pala, ¿sí? Va a poder en una sola paleada tirar más carbón, por lo cual nos va a aumentar la productividad, por lo cual vamos a necesitar o menos personas, o la persona se va a cansar menos, o con las mismas personas vamos a generar mucha más vapor y mucho más eficiencia en la producción. Entonces, a partir de esos pequeños estudios es donde empieza a aparecer este estudio de la ergonomía en sí. La palabra ergonomía y la ergonomía en sí se impulsa muchísimo, como decíamos, en las guerras, ¿sí? Como muchas de las ciencias que hoy se estudian, la guerra fue una de las cosas más revolucionarias, más allá de lo que han causado, para que después los estudios y los avances científicos y tecnológicos que se dan en la guerra por los países, ¿sí? Después se vuelcan a la industria. Entonces, una de esas cosas fue, por ejemplo, la ergonomía. Dos casos simples. Primera guerra, Alemania y Rusia, uno con tanques, los famosos tanques esos de tierra, uno con tanques totalmente calefaccionados y cerrados, y otros no. El tanque, una chapa, fierro y nada más. En el frío, los rusos se morían congelados y los alemanes tenían los tanques calefaccionados. Entonces, ya estamos ahí empezando a ver algún indicio de lo que es la ergonomía, ¿sí? Otro ejemplo era Primera Guerra, o antes, justo cuando nace la Primera Guerra, los aviones tenían que, 1914 más o menos hablamos, ¿no? 1914 a 1918. El que manejaba el avión era el que nosotros veíamos en las películas o en los dibujitos, con la bufandita, los anteojitos, y que iban ahí manejando el avión. Y la persona que manejaba el avión no solo tenía que manejar el avión, sino que además tenía que disparar, ver a dónde estaban los demás, controlar los niveles del avión y un montón de cosas todo a la vez. Cuando se mejora eso, se cierran las cabinas, ¿sí? Se ponen relojes más grandes para que la persona que está manejando el avión tenga que ver
con un rápido golpe de vista pueda ver los niveles y demás valores que necesita para pilotear el avión. Entonces, lo que se hizo ahí también fue una mejora en la máquina para el hombre, ¿sí? Entonces, de a poquito empezamos a ver qué es la ergonomía. A medida que avanza, ¿sí? Segunda Guerra, aparecen un montón de otras invenciones y un montón de otros aspectos que enriquecen a mejorar las condiciones para el ser humano, y ahí ya aparecen otros factores como antropometría, biomecánica, productividad, ¿sí? Y factores ambientales que también vamos viendo. Pero todo esto surge a partir de esto de la guerra, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a definir qué es la ergonomía, ¿sí? La ergonomía es adaptar, ¿sí? Las máquinas o el entorno laboral al hombre, a la persona, ¿sí? No al revés. O sea, el trabajo, el ambiente laboral, las máquinas, las herramientas y todo se adapta a la persona, al trabajador, ¿sí? No es que el trabajador se debe adaptar al entorno. O sea, yo tengo un puesto de trabajo y no me tengo que ir yo a adaptarme a la silla, a la altura de la mesa y demás, sino que es al revés. Se debe adaptar todas las condiciones a la persona. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se va comprendiendo un poquito Sí. esto? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien, entonces, primer concepto, etimológicamente, la ergonomía es la mezcla de trabajo y ley, ¿sí? La ley del trabajo, ¿sí? Ley o conocimiento del trabajo. Es empezar a estudiar, es multidisciplinario, ahora vamos a ver por qué es multidisciplinario, a estudiar un poco. Primero estudiamos el cuerpo humano, estudiamos las condiciones y lo juntamos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras de cualquier puesto de trabajo, ¿sí? No solo en las industrias, sino en cualquier tipo de puesto de trabajo. El cuerpo humano no fue diseñado para trabajar, ¿sí? Eso lo sabemos, que el cuerpo humano fue diseñado para levantarse a la mañana cuando sale el sol, comer, cazar, estar ahí, y cuando viene la noche, acostarse a dormir, ¿sí? No es una gran máquina el cuerpo humano, de hecho es algo que tiene muchas falencias. Si estamos mucho tiempo acostados nos duele el cuerpo, si estamos mucho tiempo parados nos cansamos, nos duele el cuerpo, si estamos mucho tiempo sentados nos duele el cuerpo. O sea, inclusive estando durmiendo acostados necesitamos cambiar la postura para que el cuerpo no se sienta mal ni incómodo. No tenemos mucha fuerza, no tenemos mucha capacidad de correr ni de hacer grandes cosas. Nuestra gran ventaja como especie es la mente, ¿no? Que es lo que nos permite crear un montón de conceptos y estudiar la naturaleza en sí. Entonces, si nosotros ponemos al cuerpo humano a trabajar durante 30 años en algún puesto y encima no lo cuidamos a ese cuerpo, las consecuencias son la factura que nos pasa el cuerpo. Al final de la vida es un poco cara, ¿no? Es un poco complicado de pagar, porque quizás a veces ni siquiera se puede pagar esa factura, ¿no? El cuerpo empieza a sufrir. Todos creo que conocemos a alguien con dolencias o alguna secuela por trabajo, ¿no? Alguna hernia de disco, alguna tendinitis, ¿sí? Algún problema de audición, de visión. Por cuestiones de trabajo no buenas, ¿no? Que no son amigables con el cuerpo humano, ¿sí? Si uno expone a una persona a estar a ruido constante durante un cierto tiempo, seguramente esa persona lo va a sentir, lo va a notar, y quizás no ahora, sino dentro de unos años, ¿no? Eso es otra cosa que tiene el cuerpo humano. Podemos estar sufriendo y el cuerpo no nos lo va a sentir y nos va a decir dentro de unos 5 o 10 años, ¿te acordás todo el ruido que pasaste antes? Bueno, ahora lo estoy sufriendo, ¿sí? O sea, es una de las cuestiones que por eso nosotros tenemos que prevenir, hacer una ergonomía preventiva, saber cuáles son las condiciones que vamos a tener, quién va a ser la persona que va a estar ahí, cómo debemos cuidar a esa persona para que pueda realizar su trabajo de manera eficiente, eficaz,
y sin poner en riesgo su salud, ¿sí? Ni a corto ni a largo plazo. ¿Sí? Un poquito eso es lo que vamos a ver en ergonomía. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien trabaja en industria o en algún otro tipo de trabajo, en alguna empresa que diga, a mí tengo un problema de ergonomía, yo o alguna compañera, compañero del trabajo tenemos problemas de ergonomía? Nada. Yo podría decir, profe, mi vieja, mi mamá, A ver, contanos. que tiene un problema, o sea, muchos años de administrativa y el hecho de tener que estar tipeando, Sí, ingresando datos y todo ese tipo de cosas, por ahí sí el problema que tuvo fue en el hombro y en el brazo, en el codo. en el codo. Sí, Sí. directamente, sí. Creo que después le afectó la muñeca, pero bueno, y hasta Es el día de un- hoy tiene ese problema. Es un claro ejemplo, sí. ¿Alguien más que estaba por hablar? Yo, a ver, he trabajado en planta de silos y he Sí, manejado, lo cual, lo de la planta de silos me ocasionó dos operaciones de hernia inguinal. sí, Porque bueno, sí. para lo que es descarga de cereal no hay una No. ergonomía eficaz. O debería haberlo, mejor dicho. Sí, yo estoy en Junín, provincia de Buenos Aires, donde hay mucho campo, mucha planta de silo, y hemos hecho estudios de ergonomía en algunas plantas de silo de la zona, y realmente es lo que vos decís, el trabajo que se ve ahí es muy poco estudiado, hay mucho para hacer ahí, yo creo que hay mucho para hacer ahí. La ergonomía, lo vamos a ver también, pero la ergonomía es relativamente nueva en Argentina. ¿Por qué digo nueva? Porque recién desde el año 2015 se elaboró la primera resolución que obliga a aplicar ergonomía y se empezó a aplicar recién en el 2017 y recién ahora están un poco las empresas empezando a hacerlo de forma obligada, ¿sí? Pero antes la ergonomía era como algo que si lo hacías bien y si no lo hacías no pasa nada, ¿sí? O sea, no hubo en ninguna empresa creo que te decía, no, yo voy a hacer ergonomía porque creo en la salud de mis trabajadores. No, las que hacían ergonomía lo hacían por una cuestión de productividad. Es decir, si yo mejoro la salud de mis trabajadores y le mejoro las posturas y demás, produzco más. Y si produzco más, gano más plata. Pero no lo hacían desde un lado del trabajador, ¿sí? Hasta que hace muy poco, 5 años, se empezó a ver de forma obligada a que las empresas puedan aplicar un protocolo de ergonomía, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que es la resolución 886, en donde se establece al menos observar y ver qué es lo que pasa en los distintos puestos de trabajo, ¿sí? Y esa resolución nos permite saber si es necesario aplicar un control más exhaustivo por un profesional de la ergonomía o no en algunos puestos. Pero es relativamente nueva la ergonomía en Argentina, no es algo que decimos, no, se viene haciendo desde el año 80. Por eso hay tantas empresas que inclusive las que a medida que nos alejamos de la tecnología, como empresas como las plantas de silo y demás, es menos común encontrar estudios de ergonomía, ¿sí? Hoy, quien comentaba, no vi quién lo dijo, pero lo de tipear y tener esa enfermedad también es un gran problema que a medida que va avanzando en el tiempo se van eliminando puestos de trabajo y se van eliminando esos riesgos también, ¿sí? Como todo, no solo el de este que mencionamos, sino que muchas veces la automatización y la tecnología y la industria 4.0 y demás empiezan a avanzar en las industrias y empiezan a verse como oportunidades de crecimiento, de mejora y de eliminar todo esto. Entonces, la persona que quizás el puesto de trabajo de antes del que tipeaba archivos y demás, de a poquito va a ir desapareciendo porque hay otras maneras de ingresar documentación al sistema y de hecho ya todo es digital, entonces ya no necesitamos pasar de volcar de un documento escrito a la computadora y los datos se ingresan solos y va avanzando en eso y se van cambiando los puestos de trabajo, ¿sí? Inclusive se eliminan puestos de trabajo de la zona productiva porque se automatiza y pasan esos puestos de trabajo a estar en la zona
analítica, ¿sí? A otro tipo de puestos de trabajo que ya con el tiempo iremos charlando y viendo a ver qué tan bueno es esto, ¿no? para la industria. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le hago una consulta. Sí, Yo hace un tiempo trabajé en una consultora de higiene y seguridad. bien. En una auditoría me observaron un estudio de ergonomía que fue realizado en 2020. Sí, No se había actualizado porque no habían o sea, el puesto seguía siendo el mismo y ya se había analizado las posturas del trabajador. bien. Pero es necesario hacer otro estudio igual que diga 2021 o no hace falta, porque en ese... Sí, todos los años se debe. O sea, el protocolo de ergonomía de la 886 se debe hacer anualmente y están obligadas las empresas que tienen más de 5 trabajadores en planta permanente, me parece. Me parece que era 5 el número. Lo que pasa es que es difícil de que te lo exijan, entonces muchos directamente ni lo saben ni lo hacen. Claro. Pero o sea, vos haces un primer análisis, ¿no? Supongamos, y estudias 3 puestos. De los 3 puestos agarrás los 3 peores y le haces el estudio de análisis de ergonomía. Si en alguno de esos te da que deberés hacer un análisis un poquito más profundo, vos debes hacer ese análisis, evaluar, cambiar algo y al año siguiente estás obligado a ir a ver qué pasó y cómo avanzó ese puesto y hacer un nuevo análisis. Ah, está bien. Muchas gracias. Así sería. No, de nada. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ergonomía? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir a buscar a partir de saber y conocer de ergonomía? ¿Sí? Primero, mejorar la seguridad y el ambiente físico de la persona que está trabajando o efectuando una tarea. ¿Sí? Lograr esa armonía entre la persona que trabaja, el ambiente nos referimos a la iluminación, a la temperatura, ¿sí? A la humedad en el ambiente de trabajo y las condiciones generales de ese trabajo. Las condiciones tienen que ver muchas veces, y lo vamos a ver también, con factores relacionados al puesto de trabajo, ¿sí? A la relación con los jefes, a la relación con los compañeros, al clima laboral, a la relación, a la situación socioeconómica y política del país, a lo que le pasa dentro y fuera del trabajador, más allá de las condiciones y el trabajo que tiene que hacer así, sino los problemas sociales que puede tener, y eso también lo vamos a ver porque afecta enormemente y a veces más la cabeza que el ambiente o el puesto o la postura laboral en sí. Creo que coincidirán en eso, ¿no? Vamos a buscar aminorar o bajar la carga física y nerviosa de la persona. Cuando digo hombre, me refiero no a hombre como masculino, sino al ser humano, ¿no? Vamos a buscar conformidad y confort en la persona, pero también vamos a buscar eficiencia productiva. ¿Qué quiere decir esto? Buscar la comodidad y el confort de la persona que está trabajando no significa que se relaje y haga menos para cuidar su labor, ¿sí? O sea, que yo esté fabricando algo y produzca 100 piezas, hacer ergonomía no quiere decir que voy a hacer 50 piezas porque con esas 100 que estaba haciendo me estoy generando una dolencia, ¿sí? Hacer ergonomía es buscar la mejor manera de hacer esas 100 piezas sin comprometer la vida del trabajador. Y si nosotros... Sí. Profe, era más o menos el ejemplo que usted ponía, ¿no? Al principio, con el tema de la pala y todo eso. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, cuando hacemos realmente ergonomía, buena ergonomía, no es decirle al trabajador, sentate a descansar un poco y hace menos, ¿sí? La buena ergonomía, y a eso va de la mano también con el empresario y demás, o sea, tenemos que hacer una buena ergonomía diciendo, vamos a mejorar la postura y las condiciones de trabajo de tal manera que solo el trabajador, sin esforzarse, va a hacer más, ¿sí? ¿De qué manera vamos a hacer eso? El trabajador ya no va a tener calor, ya no va a tener frío, ya no va a estar cansado, ya no va a tener estrés, no va a tener ruidos fuertes y demás, no va a tener que levantar tantas herramientas, ¿sí? Sino que las herramientas van a ser mucho más livianas y va a haber soportes que tengan las herramientas. Y, por ejemplo, a ver qué estoy diciendo con esto. Supongamos que yo tengo que estar trabajando en una mesa de trabajo, ¿no?
y tengo que usar una máquina, un taladro para hacer un agujero. Y yo el taladro lo tengo en un banquito al lado de mi silla, ¿sí? Y ustedes pueden decir, o arriba de la mesa lo tengo, al lado donde estoy haciendo el trabajo. Tengo la computadora delante mío y al lado tengo mi taladro, mi agujereadora. Y ustedes van a decir, bueno, lo tenés bien cerca, o sea, está bien, está al lado tuyo, agujereás. Que la persona tenga que levantar ese taladro, que supongamos que pesa 3 kilos, ¿sí? Y lo haga 100 veces al día, que 100 veces es poco, está levantando 300 kilos al día con la mano, siempre con la misma mano, con la mano derecha, por ejemplo. Entonces, que levante el taladro, haga el agujero y deje el taladro, está haciendo que levante 300 kilos por día, todos los días. ¿Con qué necesidad? Está al lado el taladro, lo tiene a su disposición, está bien sentado, tiene una silla cómoda, una mesa cómoda, buena luz, buen ambiente sonoro, la temperatura está regulada porque tiene aire acondicionado, está todo dado, pero tiene que levantar el taladro. Bueno, ahí hay falta de ergonomía. El taladro debe estar soportado por algún otro artefacto que solamente la persona tenga que accionarlo de otra manera, no tener que levantarlo. ¿Me explico con esto? Claro, por ahí, en este Sí. caso es mejor no crear de banco. Supongamos, mejor un agujereador de banco, sí. Ahora, supongamos, vayamos a un ejemplo un poquito más fino. Taller de costura, taller textil, hay 2 millones en Argentina. Una tijera, ¿sí? Una buena tijera, que puede pesar 150 gramos, y la persona manipula esa tijera todos los días, todo el día, y la baja y la levanta, y la baja y la levanta. Calculen cuántas veces por minuto lo hace, de agarrar esa tijera, calculen los minutos que hay en una hora o los minutos en una jornada laboral, y fíjense cuántos kilos levantó una persona por solo el hecho de agarrar una tijera, ¿sí? Todo eso, ¿de dónde viene toda esa energía? Esa energía viene del cuerpo, o sea, el cuerpo de alguna manera tiene que generar la energía para poder hacer todos esos movimientos y levantar la tijera. Ahí también se puede aplicar ergonomía. ¿A qué voy con esto? La comodidad y el confort y hacer ergonomía requiere de un estudio en donde uno se salga de lo normal, ¿sí? De decir, o cuestione lo que no está cuestionado. Muchas veces dicen, no, hacer ergonomía es un buen escritorio, una silla regulable, que esté orientado de tal manera a la pared y demás, y ya está, terminó la ergonomía. Un aire acondicionado y terminó la ergonomía. Bueno, no, siempre se puede hacer mucho más, muchísimo más. Siempre se pueden mejorar las cosas y las condiciones de los trabajadores, inclusive con lo que nosotros creemos que está bien, ¿sí? Y de esa manera vamos a encontrar más confort, más comodidad, y así vamos a realmente encontrar eficiencia productiva. Y le vamos a decir al empresario o a la empresa, le vamos a decir, che, tu oficina está bárbara, pero inclusive si le mejoramos estas cosas, vos vas a ganar más. Y tus trabajadores van a estar más cómodos y el cuentito se cierra de manera feliz, digamos. ¿Coinciden? Otros objetivos realmente que persigue la ergonomía es reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo, ¿sí? La ergonomía nos busca eliminar o reducir o modificar el trabajo repetitivo. Todo trabajo repetitivo, por ejemplo, tipear en una computadora, genera, es como lo que yo decía de la tijera, ¿no? Quizás ni siquiera levantando un artefacto, con solo el hecho de levantar o mover el cuerpo humano, ¿sí? Mover las articulaciones, hace que los músculos estén trabajando. Imaginemos un auto, ¿no? Un auto para que funcione, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el auto para funcionar? Combustible. Combustible, bien. Bueno, el auto es una máquina, igual que el cuerpo humano es una máquina. El cuerpo humano también necesita combustible para funcionar. Si yo al auto lo tengo estacionado en el garage, no gasta combustible. Pero si lo tengo funcionando todo el tiempo como un taxi, gasta mucho combustible. El cuerpo humano es lo mismo. Si el cuerpo humano está descansado y no hace nada, no gasta mucho combustible. Ahora, si lo tengo constantemente trabajando, gasta mucho combustible. Tipear, escribir, aunque sea la persona esté sentada, el cuerpo humano esté en estado de reposo y solamente se esté moviendo los miembros superiores, solo a las manos, ni siquiera las manos, los dedos, es mucho trabajo que se está haciendo, ¿sí? Es más liviano que salir a correr, pero se hace mucho trabajo. 8 horas al día de una persona escribiendo en una computadora genera un consumo de energía considerable, energía que debe salir de algún lugar, ¿sí? Entonces, eso es hacer un trabajo repetitivo, eso es generar
un montón de condiciones negativas en el cuerpo humano. El cuerpo humano no fue creado para estar 8 horas o 10 horas tipeando en una computadora. No fue creado para eso. Entonces, lo vamos a sacar de su estado de relajación o su estado de comodidad para ponerlo a tipear 8 horas. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar con ergonomía, ¿no? Bajar el nivel de consumo de combustible del cuerpo humano para mejorar otras condiciones, ¿sí? Y también vamos a mejorar calidad en productos, porque si nosotros mejoramos todo esto, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se da esta relación de mejorar la calidad del producto a través de la mejora en la ergonomía. Esos son un poquito algunos de los objetivos que vamos a perseguir, ¿sí? Vamos a ir hablando y encontrando objetivos a medida que vayamos avanzando y vamos a ir viendo que hay bastantes cosas para modificar y cambiar en cualquier trabajo que se nos ocurra. Siempre hay ergonomía para aplicar, ¿sí? Esto parece un poquito complejo, lo vamos a ver más adelante. Dijimos que la ergonomía era una ciencia, ¿sí?, multidisciplinaria, que tiene que ver con muchas disciplinas, ¿sí? Y vamos a ver que sí tiene que ver con muchas disciplinas, como todas estas, ¿sí? Vamos a hablar de anatomía, antropometría, ¿sí? Anatomía es la relación es el cuerpo humano, y lo vamos a ver un poquito de eso, sin obviamente entrar en grandes detalles. Antropometría son las medidas del cuerpo humano. Obviamente vamos a tener que decir, che, si tenemos que diseñar un puesto de trabajo o analizar un puesto de trabajo, tenemos que medir a la persona. Vamos a ver un poquito de antropometría también. Vamos a ver biomecánica, que es el movimiento, o sea, es agarrar el cuerpo humano, ponerlo en movimiento y estudiar ese movimiento, ¿sí? Lo que decíamos de levantar las tijeras, ¿no? ¿Cuántas veces levantás una tijera? ¿Cuánta fuerza estás haciendo? Y no es lo mismo, o levantar una carga, ¿no? Levantar una carga no es lo mismo levantarlo con las piernas extendidas e inclinar la cintura que hacerlo flexionando las rodillas, ¿no? Sabemos que hay maneras de levantar una carga, lo vamos a estudiar desde la biomecánica. Fisiología, medicina del trabajo, vamos a ver un poquito de eso, higiene industrial. Vamos a ver psicología y sociología también, porque cuando hablemos de un poquito de estrés, los trabajos por turnos, ¿sí?, las relaciones sociales y psicosociales que se dan en un trabajador, vamos a tener que hablar un poquito de sociología y psicología. Y además vamos a ver conceptos de por qué la ergonomía es importante tanto en ingeniería como en diseño industrial y por qué se da esa relación de que podemos mejorar la productividad, podemos mejorar la eficiencia de una industria o de un producto haciendo ergonomía, ¿sí? Es un poquito de todas las cosas que vamos a ir viendo a medida que avancemos, ¿sí? Hoy cuando me preguntaban qué temas vamos a ver, bueno, acá vimos un poquito de un pantallazo de todo lo que vamos a trabajar. Bien. Supongamos que nosotros tenemos que armar un puesto de trabajo. Nosotros vamos a utilizar una serie de conocimientos, aspectos, ¿sí?, que ustedes fueron adquiriendo durante toda la carrera, que les van a permitir diseñar un puestito de trabajo en una oficina, en una industria, en una logística, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esos puestos de trabajo nosotros los vamos a ir estudiando y lo vamos a hacer en función de las medidas corporales. Vamos a analizar la antropometría y ver cómo las medidas corporales nos van a generar una variación en las distintas formas de crear un puesto de trabajo o de analizarlo, ¿sí? Vamos a ver en función también de cómo más allá de las medidas, qué posturas toma el cuerpo humano, ¿sí? Qué posturas toma y qué esfuerzos y movimientos hace, ¿sí? Cuáles son esos movimientos, cuáles deberían hacerse, ¿sí? Cuáles no deberían hacerse, cuáles esfuerzos se hacen, y no solo cuáles, sino cuánto esfuerzo se hace, ¿sí? Vamos a analizar, como decíamos, por ejemplo, con la tijera o con una agujereadora o con tipear, ¿sí?, solamente, cuánto esfuerzo se hace. Ustedes saben también, o se imaginarán que el cuerpo humano no necesita levantar cargas para tener
esfuerzos físicos, ¿no? El solo hecho de mantener una mano, por ejemplo, si levantamos la mano y la mantenemos extendida, podemos aguantar un rato, pero no mucho más, porque el cuerpo se empieza a cansar, porque el mismo cuerpo tiene peso, ¿sí? Y es función del cuerpo trabajar para mantener esas posturas. Vamos a hablar también de que vamos a crear un trabajo en función de, un puesto de trabajo en función del ambiente. El ambiente era lo que nosotros decíamos de la iluminación, ¿sí? El ruido, la temperatura. Vamos a ver un poquito de todo eso, como para saber qué es lo que podemos mejorar. Fíjense ahí abajo en la imagen, rápidamente, ¿qué es lo que ven mal ergonómicamente? La altura de la computadora. Bien, la altura de la computadora. ¿Qué más? La luz está por detrás de... Claro, la luz está por detrás de la persona que estaría manejando Bien. la compu, o sea, la que Sí, trabaja. totalmente. Y aparte, si tiene que tener algún papel, algo, se estaría haciendo sombra a la propia persona, ¿no? Claro. Bien. La altura del monitor también. Después vamos a ver un poquito de eso. La posición de la ventana, quizás también. El sol puede generar reflejos. Generalmente tenemos que ir perpendicular a la ventana. Esas son cuestiones del ambiente también que tenemos que ver, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un montón de aspectos relacionados a ergonomía, ¿sí? En función de las posturas, vamos a ver cómo alternar posturas, reducir esfuerzos y ritmos de trabajo, reducir cargas estáticas, ¿sí? ¿Qué son las cargas estáticas? Las cargas estáticas es la postura quieta de la persona, por eso es estático, ¿sí? Fíjense la persona que está acá con la plancha, que tiene un apoyapié, porque la postura estática de las dos piernas sobre el piso es cansadora, ¿sí? Es como decíamos hoy, uno no puede estar mucho tiempo en la misma posición porque se cansa, porque el cuerpo mismo te pide cambiar. Entonces, durante un tiempo está con la pierna izquierda sobre el apoyapiés y luego lo corre y le apoya la pierna derecha sobre el apoyapiés. Eso es reducir la carga estática. Ver la posición de los brazos, esfuerzos, ritmos de trabajo y demás. Eso lo vamos a ver todo a medida que avancemos en posturas de trabajo y movimiento. Dentro del ambiente laboral vamos a ver las dimensiones del ambiente laboral y después las condiciones, lo que decíamos, ¿no? Ventilaciones. La ventilación genera aspectos de incomodidad muy grande en cuanto a corrientes de aire. Ruido, distintos tipos de ruido, cómo se mide el ruido, vamos a ver eso. Cómo evaluamos el ruido en un puesto de trabajo, seguramente lo han visto esto, ¿no? Lo de ruido, temperatura, iluminación. Sí, lo vimos en ambiente. Sí, profe. En seguridad y higiene, seguramente, sí. Bien. ¿Han hecho mediciones de iluminación, temperatura y ruido? Bien. Sí. Ah, perfecto, bueno. Eso lo vamos a ver un poquito entonces más por arriba. Lo vamos a relacionar directamente a ergonomía y no tanto a hacer la medición. Otra cuestión importante es, y lo vamos a ver un poquito, es en la parte mandos, señales, medios, ¿sí? Todas las cosas que son, que van a hacer la interfaz o la interacción entre la persona y algún equipo, ¿sí? Y cómo eso afecta a la ergonomía, ¿sí? Vamos a ver bastante de esto, bueno, no bastante, pero sí vamos a hacer una buena aproximación a qué es lo que pasa, ¿no? Que estos medios sean compatibles con la información, sensibles a los cambios, cómo adaptarlos al usuario, porque eso es la ergonomía, ¿no? Es adaptar esos mandos, esos comandos a la persona y no que la persona tenga que andar acercándose a leer las escalas y ver a dónde tiene el señalador y demás, ¿sí? Relación acción-efecto, que sean fácilmente distinguibles. Bueno, vamos a charlar un poquito de esto también a medida que avancemos. Métodos de la ergonomía, ¿sí? Acá hay algunas cosas que vamos a ver y vamos a analizar. La ergonomía lo aplica en distintas disciplinas. A ver, yo soy ingeniero, ¿sí? Soy ingeniero industrial y doy ergonomía para 3 ramas totalmente distintas, que quizás
la palabra es la misma, es ergonomía y tiene muchos principios compartidos, pero las tres ramas son totalmente diferentes. Primero doy ergonomía para ingeniería industrial, en donde nosotros aplicamos ergonomía directamente al análisis de una línea de producción, ¿sí? Y a mejorar la productividad. De ahí viene el concepto de estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Observaciones instantáneas, aprendizaje personal, análisis de errores, ¿sí? Lista de chequeos, análisis de conexiones. Es una ergonomía directamente relacionada a la productividad, a la industria o una línea de producción, ¿sí? No nos enfocamos tanto en la salud del trabajador como fin, sino en la salud del trabajador como un medio para obtener la eficiencia en la línea de producción. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a decir un ejemplo clarito. Creo que es claro. En Toyota, no, perdón, en Honda, en Toyota, antes, cuando la línea de Toyota es una línea productiva en donde hay diferentes estaciones y va avanzando, por ejemplo, un auto y cada estación el trabajador le hace algo, ¿sí? Había un puesto de trabajo en donde la persona se tenía que meter abajo del auto, por decirlo de alguna manera, entonces tenía que entrar en una fosa y salir, entrar y salir en una fosa, entrar y salir y tomar posturas incómodas, ¿sí? Si lo miramos desde el lado del trabajador, el trabajador quizás sí estaba sufriendo y demás, pero desde el lado de vista productivo, eso estaba generando un retraso y un cuello de botella en la línea de producción. Entonces, no es lo mismo aplicar ergonomía para el trabajador y para la salud del trabajador que ergonomía para mejorar la productividad. Entonces, ahí se aplicó ergonomía, es decir, cuál sería la mejor postura que podía tomar el trabajador para que ese puesto no perjudique a los puestos anteriores y posteriores, ¿sí? No perjudique a la línea de producción, no perjudique a la productividad o a la cantidad de autos o camionetas que tiene que fabricar Toyota por unidad de tiempo. Entonces, ahí se hace un análisis ergonómico con la persona como centro de estudio, como objeto de estudio, buscando su salud, buscando su comodidad, buscando que no levante los brazos por encima de los hombros, que no los tenga mucho tiempo levantados y demás, pero relacionado directamente con la tarea que tiene que hacer, ¿sí? Directamente volcado a la línea de producción. O sea, usamos al trabajador como un medio para analizar la línea de producción. Ese es un caso. El otro caso es, acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo ergonomía para la salud de los trabajadores, o sea, para la seguridad y la higiene. Entonces nosotros vamos a analizar la ergonomía directamente con el trabajador, no como un medio para, sino como el fin. Nuestro fin es mejorar la salud de los trabajadores y que el trabajador cuando se jubile no tenga ningún tipo de dolencia después de 30 años de trabajo, ¿sí? Y el tercer análisis de ergonomía para otra carrera que doy yo, que es para diseño industrial, tiene que ver con analizar y diseñar productos a la ergonomía antes de que el producto sea usado por la persona, ¿sí? Entonces yo doy ergonomía para el diseño industrial, donde los diseñadores aplican un montón de técnicas de ergonomía, y donde analizan la ergonomía antes de que el producto se fabrique, ¿sí? Entonces, si voy a fabricar, por ejemplo, el taladro que decíamos hoy, ver la mejor forma de agarrar ese taladro, cuál va a ser el peso de ese taladro, ¿sí? Cuál va a ser la postura al usar ese taladro, qué podemos mejorar para que la persona cuando lo use no sufra esas dolencias. O sea, la ergonomía en sí es muy abarcativa y toca un poquito de todo, pero nosotros acá nos vamos a centrar solamente en el trabajador, ¿sí? ¿Todo lo otro se usa? Sí, se usa. Y se usa mucho. Ustedes tienen un perfil de carrera en donde van a ir por un camino, otras carreras tienen otros caminos. ¿Fui claro con esto? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan, me cortan, me dicen, Martín, no entiendo nada de lo que estás hablando. Vamos a ver técnicas de experimentación, también no hay... Sí. Disculpe, a ver, pues yo medio me perdí. O sea que la diferencia es que uno se usa al empleado como medio para ver a ver si está bien o está mal lo que se está haciendo. Para fabricar más, básicamente, hablando en criollo. Se usa el empleado para fabricar más. Se usa, y el otro que es un testeo del producto. Y el otro es cuando diseñamos el producto. Por ejemplo, cuando diseñamos el mouse, ¿sí? El mouse de la computadora, nosotros tenemos distintos tipos de tamaño de mouse de computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el mejor mouse o que se adapte a las personas? Ahí es donde se aplica la ergonomía.
Es decir, ¿y Eso, cómo ¿pero es una manera de testear el producto? Para ver a ver cómo... No, porque el testeo, sí y no, porque el testeo de productos se hace cuando el producto ya está fabricado. Acá usamos ergonomías antes de fabricarlo. Es con métodos de, por ejemplo, con simulación, con computadora, con diseño y demás, con escáner. Por ejemplo, agarramos una persona y decimos, bueno, ¿qué medida tiene que tener el mouse de la computadora? Hagan este ejercicio ahora, quienes estén en una mesa o en algún lado, pongan su palma de la mano hacia arriba y relajen el brazo, ¿sí? Como si le fuesen a sacar sangre, ¿vieron? Bueno, relajen el brazo y relajen la mano. Y fíjense la forma que toma la mano. La mano no queda abierta como si fuese a chocar los 5, queda formando una especie de recipiente que podemos agarrar una bolita, una pelota, ¿sí? Como una pelota de, no sé, de tenis un poquito más grande, según el tamaño de la mano, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bueno, ese análisis, si nosotros giramos, esa es la posición de relajación de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa posición todos los músculos están relajados. Entonces, si yo quiero diseñar un producto que no me canse, que no me genere tendinitis, que no me genere ninguna dolencia a futuro, es la posición que yo tengo que buscar, la posición de relajación del cuerpo humano. Entonces, si voy a diseñar un mouse, esa posición la giro y es la posición la forma que tendría que tener, por ejemplo, el mouse. Porque sería la forma en la que yo apoyo la mano sobre ese mouse y la mano va a estar relajada. Ningún dedo va a estar demasiado ni estirado ni demasiado cerrado. Eso es aplicar ergonomía a un producto. Es agarrar el cuerpo humano y llevarlo al producto. ¿Sí? No lo hubiera pensado eso, profe, la verdad. ¿Vieron? Sí. Hay de todo. Bueno, fíjense esta pequeña observación, pequeña pero contundente. Eso es llevar el cuerpo humano al producto, antes de fabricar el producto. La ergonomía que nosotros vamos a ver acá y que nos interesa a nosotros es al revés. Es llevar el producto al cuerpo humano. ¿Sí? O sea, nosotros acá vamos a tener que adaptar la máquina, el ambiente de trabajo, la herramienta, todo a la persona. La persona tiene que llegar a trabajar, sentarse y todo tiene que estar adaptado a cómo es esa persona. No la persona tener que estirar demasiado la mano, agacharse demasiado, acomodarse, girarse. La persona no tiene que hacer nada, se tiene que sentir totalmente cómoda y relajada para trabajar con esa máquina o esa estación de trabajo. ¿Es medio confuso o me pueden seguir con lo que estoy? Por ahí dije mucho en poco tiempo, ¿no? Se entiende, profe, se entiende. Supongamos, por ejemplo, puesto de trabajo, cajero en supermercado, ¿sí? Voy a la caja del supermercado, yo trabajo en una caja del supermercado, entonces me dan mi silla, mi postura es sentado frente a la computadora, pero todo los productos, cuando nosotros vamos al súper, la persona los tiene en su costado. Entonces, constantemente esa persona está estirándose, agarrando productos, pasándolo, estirándose y girando su cuerpo, su tronco, su cintura, ¿sí? Hacia el costado, para un lado y siempre para el mismo costado, ¿sí? Es un buen punto para observar qué pasa con ese cuerpo humano después de muchos años, ¿sí? Siempre usa la mano izquierda. ¿Por qué las cajas siempre están desde la izquierda, ¿sí? Y no desde la derecha? Para poder manejar la computadora con la derecha. Exactamente, porque no sé, el 80 y pico % de la población es derecha. Entonces, tengo que manejar con una mano una cosa y con otra mano otra. Entonces, el mayor trabajo físico lo voy a hacer con la mano izquierda. Y siempre voy a girar el cuerpo para ese lado. Entonces, estoy aumentando la probabilidad de una tendinitis o de algún tipo de enfermedad laboral en mi miembro superior izquierdo, en el brazo izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar eso? Bueno, ahí es donde ustedes aplicarán sus conceptos, ¿sí? Hoy la forma que encontraron de mejorar eso es supermercados autónomos, donde no haya más cajeros ni cajeras de supermercado. ¿No? Está pasando en Argentina, ya pasa en Estados Unidos, ya pasa en Argentina, así que calculo que en 5 o 10 años eso va a ser una constante. Es como... Creo que en Carrefour pasa. Vos vas, compras, haces la cola y hay como un carrito que vos vendría a ser como la misma que pasa en las cajeras, que vos tipeás con el código, te da el ticket y después solamente la cajera te espera para cobrártelo. Exactamente. Vos vas con el ticket y pagás directamente el ticket, pero todo lo otro lo hiciste vos.
Y algunos hay que vos directamente pagás ahí, o sea, te dice el total, pones la tarjeta, pagás y te fuiste y nadie te atendió. Lo único que hace, uno va escaneando los productos. Claro, vas escaneando vos, sí. Sí, yo lo he visto en el Walmart. Eso lo haces. Y de hecho, el otro día vi la noticia de que abrió en Buenos Aires, no me acuerdo en qué barrio, el primer supermercado autónomo basado en el supermercado creo que es de Amazon, que está en Estados Unidos, en donde vos vas leyendo productos, no trabaja nadie, solamente gente que te ayuda, pero vas agarrando los productos, los vas tirando en el carrito, te vas con eso y lo pagas todo por el celu a medida que vas adquiriendo. Pero fíjense que de a poquito la tendencia es a veces mejorar el puesto de trabajo y otras veces es eliminarlo, el puesto de trabajo. Es decir, automaticemos. Pero me quedé porque me estaba acordando de dónde venía todo esto. Hay, como decíamos, muchas, o sea, uno dice ergonomía y quizás antes de saber un poquito de todo esto, uno pensaba que la ergonomía era solamente, no sé, poner el monitor a la altura de los ojos. Y como vemos, hay muchísimo de ergonomía para hacer y hay muchísimo para mejorar. Y siempre hay ergonomía para aplicar en cualquier puesto de trabajo. Por más tecnológico, moderno y bueno que sea el puesto de trabajo, siempre hay un poquito de ergonomía para aplicarle. ¿Sí? Hoy, a ver, a mí me gusta mucho esto, por eso por ahí lo llevo mucho a las tecnologías y cómo avanza el mundo, cómo avanza la industria con todo esto. Yo veo acá, por ejemplo, técnicas de ergonomía o metaergonomía, es las observaciones, análisis de incidentes y accidentes, ¿sí? Colección de datos, ¿sí? Hoy la información está disponible de muchas maneras y el analizar toda esa información, analizar los datos, analizar qué es lo que pasa, poner sensores en una persona, un dosímetro, por ejemplo, cosas en una persona para saber qué es lo que le está pasando, nos permite después tomar decisiones. ¿Sí? Nosotros podemos hacer una observación visual de un puesto de trabajo o podemos medir ese puesto de trabajo. ¿Sí? Podemos decir una estimación de una persona levanta una tijera en una empresa textil al menos 3 veces por minuto, o sea que por jornada de trabajo son, no sé, digo un número por decir, 5.400 veces. ¿Sí? Podemos hacer esa estimación o podemos ponerle un dosímetro a una persona, un sensor, y que cada vez que levante la tijera nos dé datos reales de esa persona. ¿Sí? Y cuánto la levanta, y cuánto pesa la tijera, y qué distancias hace, y qué movimientos hace, cuánto recorre, si para cada vez que quiere hacer, tiene que hacer un pequeño trabajito, un pequeño corte, lo que sea, recorre 25 centímetros su mano. ¿Cuánta distancia recorre por día? ¿Cuánto recorre por semana? ¿Cuánto recorre por año? ¿Cuánto recorre en una jornada laboral de 10 años? ¿Sí? Todo eso es dato que nosotros podemos obtener para hacer ergonomía a largo plazo. ¿Sí? Si nosotros logramos bajar de 25 centímetros a 15 centímetros, quizás para nosotros hoy decís, bueno, pero hacer 25 centímetros a 15 centímetros son 10 centímetros, no es nada. Pero si lo medimos a largo plazo y hacemos una cuantificación de lo que hace en un minuto, en una hora, en 8 horas, en una semana, en un año, es muchísimo el número de lo que se ahorra uno de trabajar, de lo que se ahorra uno de mover el cuerpo, de la energía que se ahorra y de la mejora que puede hacer en las cosas. ¿Sí? Eso es hacer un poquito de ergonomía. Bien, fíjense, tenemos grandes campos de acción de la ergonomía, ¿sí? Vamos a ver un poquito de iluminación, ángulos visuales, vamos a ver ambiente sonoro y las vibraciones, ambiente térmico y ventilación, es un poquito ya me dijeron que lo vieron, ¿sí? Ionización del ambiente, colores en los ambientes de trabajo y demás. Esto es un poquito el confort sensorial, ¿sí? Vamos a ver posturas corporales, ¿sí? Bipedestación, sedestación, posición yacente y otras posiciones inadecuadas. Vamos a ver distintos movimientos corporales y cómo afectan estos movimientos a las tareas y en qué tipo de trabajo sean estos movimientos. Vamos a ver algunos pequeños cálculos que nos permiten hacer cuentitas muy rápidas de ver qué es lo que va a pasar para hacer ergonomía preventiva, ¿sí? Tenemos
Ergonomía tenemos preventiva o correctiva, ¿sí? Podemos corregir algo que se está haciendo mal o prever algo que, si nosotros estudiamos un poquito más esa ergonomía, podemos hacer una proyección a futuro de lo que estaríamos mejorando. Eso es hacer ergonomía preventiva, ¿sí? Vuelvo al mismo ejemplo de la tijera. Si podemos ahorrar esos 10 centímetros o alivianar la tijera, es decir, ahora vamos a usar una tijera un poquito más liviana, ¿sí? Vamos a usar otro material y demás, o cualquier mejora que podamos hacer, es una ergonomía preventiva. Y podemos cuantificar, podemos decir en cuánto vamos a mejorar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito también en otra clase de la organización científica del trabajo. Vamos a ver ritmos de trabajo, turnos nocturnos, diurnos y mixtos. ¿Qué pasa con esas personas que... ¿Alguien trabaja en turno rotativo o turno nocturno? Yo, ¿Sí? sí. ¿Y? He hecho pelota, siempre. Siempre, ¿no? Acostumbrado a dormir poco. Fines de semana me cuesta dormir muchísimo. ¿Te pudiste acostumbrar en algún momento a eso o es algo... ¿Cuánto hace que estás en turnos rotativos? No, estoy turno fijo la noche. Turno fijo en la noche. ¿Y? 2 años, más o menos 2 años y medio. Bueno, cuando lleguemos a esa clase, si estás, nos vas a contar un poquito y lo que vas a ver no te va a gustar. Te spoileo la clase. Hay muchísimos puestos son nocturnos o rotativos, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo varía eso y cómo afecta a las personas en cuanto a, cuando hoy decíamos las cuestiones psicológicas y sociológicas de eso, ¿no? Porque me imagino que también a vos te afectará en lo sociológico, ¿no? En las relaciones, porque cuando la gente vive su día a día, vos estás durmiendo y cuando la gente duerme, vos estás trabajando. Entonces, quizás siempre hay cosas que se te cruzan ahí, eso es lo que te hace poder por ahí dormir poco. Y otra vez lo mismo que decíamos hoy, ¿no? La persona o el cuerpo humano fue diseñado para dormir de noche y andar durante el día. Cuando cae el sol, el cuerpo humano se iba a dormir, ¿no? Hoy nosotros y nuestra vorágine, nuestra sociedad, la industria y todo el ritmo mundial lleva a que haya trabajos nocturnos, ciudades que nunca paren, personas que nunca paran y demás. Entonces, eso va un poco en contramano del cuerpo humano y de la razón de ser del cuerpo humano. Entonces, obviamente, como todo, el cuerpo humano le cuesta acostumbrarse a eso, porque no está diseñado para eso. Sobre tiempos, tareas, ritmos y alteraciones del ritmo, también vamos a saber un poquito cuando veamos qué pasa con esto de la organización del trabajo en sí. Vamos a ver un poquito también y vamos a charlar y vamos a calcular un poquito también de sobrecarga física y sobrecarga psíquica, ¿sí? Sobrecarga física es levantamiento de peso, manejo de pesos, técnicas, equipos para levantar el peso, pero también hay una sobrecarga psíquica, ¿no? Hay efectos psicológicos negativos del trabajo, vamos a hablar del estrés, de la fatiga, de la monotonía, del estrés por mucho trabajo o el estrés por poco trabajo, ¿sí? El síndrome del burnout o quemado, ¿sí? Vamos a ver un poquito de esto, que eso es algo que creo que casi todos los que trabajamos hemos experimentado en alguna que otra oportunidad, ¿no? El estrés, la fatiga y demás. Ya lo vamos a ver en profundidad y vamos a charlar un poquito de esto. Consecuencias de todo esto, ¿sí? De no adecuarse a esto: lumbalgias, cervicalgias, túnel carpiano, tendinitis y otras enfermedades laborales y consecuencias que vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ver, no solo vamos a estudiar qué es lo que pasa y por qué pasa, sino que vamos a ver distintas herramientas y métodos para mejorar eso y evitar todo esto, ¿no? Para evitar todas estas cuestiones que nos están ocurriendo y que venimos charlando. O sea, eso no solo vamos a estudiar lo que pasa, sino que vamos a buscar cómo mejorar eso, cómo cambiar algunos aspectos, algunas conductas, ¿sí? Cómo charlar con quienes tenemos que trabajar, porque ustedes van a ir a
a obras, a industrias y demás, a decirle a las personas o a observar personas, posturas, situaciones que ustedes van a saber que están mal, ¿sí? A medida que van avanzando en la carrera y van viendo distintos temas y distintas circunstancias, van afinando el ojo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vayan a alguna industria, directamente con una inspección rápida, van a detectar muy rápidamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Y eso que está mal se va a poder cambiar. Vamos a ver cómo podemos encarar un poquito todo ese cambio. Principios básicos de la ergonomía y cosas que vamos a ver y vamos a recordar, ¿sí? Siempre vamos a tener que encarar la ergonomía desde las condiciones generales, ¿sí? Vamos a ir desde lo general a lo particular. Y desde esa manera vamos a ir desde lo grande a lo más chico, ¿sí? Y en la resolución 886, que es la que vamos a estudiar y que trabaja en ergonomía, va de esa manera, no agarra lo general, las condiciones generales a lo más pequeño, ¿no? A lo particular. Cambios pequeños, minúsculos, en algunas cosas pueden generar grandes mejoras, ¿sí? Eso también lo vamos a ir charlando y lo vamos a ir viendo, pero es algo a tener en cuenta. Es ese pequeño cambio de esos 10 centímetros que decía del movimiento solamente de la persona haciendo eso, puede generar grandes beneficios y grandes cambios, ¿sí? Otra cosa es, y esto seguramente lo han visto ya lo han charlado, es lo ergonómico. Siempre el trabajador encuentra primero la respuesta y la solución, porque es el que está constantemente sufriendo esa dolencia, o le duele el codo, le duele el hombro, la postura le es incómoda. Entonces, siempre es importante hacer participar a la persona del puesto en ver cómo mejoraría esa persona la situación ergonómica de su trabajo, ¿sí? Siempre hacer participar a los que estamos estudiando. Eso es importantísimo. Vamos a hablar bastante del puesto de trabajo, ¿sí? O sea, como ven, vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Algunas las vamos a ver específicamente, otras las vamos a mezclar con otras para encontrar mejores soluciones, ¿sí? Vamos a ver cómo diseñar un puesto de trabajo, ¿sí? Cómo les va a tocar a ustedes el día de mañana diseñarlo o aconsejar a la hora de diseñar un puesto de trabajo y en base a qué lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas cuestiones básicas, ¿sí? Que lo vamos a ver después. Propuestas para el puesto de trabajo, ¿sí? Asientos y demás. Esto está todo en la plataforma, ¿sí? Ah, bien, acá se terminó esto. Bueno, esto último lo vamos a ver más en detalle cuando veamos diseño de puestos de trabajo, pero básicamente lo vamos a ver en una clase particular. Resumiendo, a ver, para no hacerlo más extenso, ya estamos en horario. Vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Vamos a ver bastante charlando y vamos a tratar de que esas cosas las apliquemos de manera consciente para mejorar rápidamente algunos aspectos ergonómicos de distintos puestos de trabajo. Pero lo vamos a ir charlando clase a clase. ¿Alguna consulta? No, profe. No. ¿Fui claro con algunos aspectos? ¿Fue demasiado brusco la primera clase? ¿Fueron demasiados temas? Profe, le iba a preguntar algo. Con el tema de los Power y todo lo que vamos a ver en clase, ¿eso lo va a subir en EBA? Eso está subido en EBA. Si vas a la parte al final de la clase, donde dice la comisión nuestra, hay una carpeta que se llama clases, presentaciones y videos. Los de videos por ahora no son los de las clases. Quizás después subamos algunos de algún tema en particular, pero ahí están las presentaciones que yo estoy utilizando. Y en bibliografía, están los libros de los que se toman algunos de estos conceptos. Igual, profe, para saber bien qué es lo que debemos tener impreso, yo para ya saber qué tengo que ir imprimiendo específicamente. Imprimir para estudiar,
yo recomiendo los Power. Quizás los Power van a ser una buena guía. Y después esos temas, si quieren ampliar, van a los libros. En todos los libros están todos estos temas, entonces pueden elegir de qué libro tomarlo. Particularmente esto que yo usé ahora, o de lo que vimos, está bastante bien explicado y hablado en Introducción a la Ergonomía de Mondelo. Mondelo 1, hay 4 tomos, ¿sí? El 1 es el que habla de todos los conceptos generales de ergonomía y de la mayoría de lo que yo usé ahora viene de ese libro, el Mondelo 1. Buenísimo. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra consulta? Algo que haya quedado ahí sin... No, ninguna, profe. Bien, bueno. Tienen mi contacto, tienen los Power, tienen para leer los libros, tienen para leer. Así que, de mi parte, si no hay nada más, nos vemos el próximo miércoles, 18:30, ya quedamos. Ya ahora lo voy a establecer en la plataforma. Así ya tenemos ese horario.